Con ustedes el pastor Sergio. Gracia y paz, amados hermanos. Vamos a meditar en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11. Es lo que quiero compartir esta tarde-noche con la Iglesia Casa de Pan. Bienvenidos todos los que están por primera vez, los que han decidido volver. Que Dios esta noche pueda darles un mayor entendimiento referente a la palabra del Señor. Dice así: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Número 1, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. ¿Quién tiene que llevar a cabo la obra de Dios? ¿Está siguiendo la lectura? Los ministerios del pastor, el maestro, el profeta, el evangelista, ¿son esos los que tienen que hacer la obra de Dios? ¿Quién la tiene que hacer? La iglesia. ¿Y quiénes son iglesia? Nosotros. ¿Y qué tienen que hacer estos 5 ministerios? ¿Qué dice? Cuando arranca el verso 12, ellos tienen la responsabilidad de ¿qué cosa? Preparar. O sea, tienen que entrenar como en una cancha, ¿vio? No está solo el director técnico, también tiene entrenador, preparador físico, hay ciertas profesiones que están allí para preparar al equipo. ¿Quién es el que juega el partido? Los jugadores. ¿Sí? ¿Se va entendiendo la cosa? Entonces, nadie se tiene que encumbrar sobre nadie, ni decir que es jefe de nadie, porque solamente es un siervo que tiene que preparar a los demás, porque esos son los que juegan el partido los 90 minutos. ¿Se entiende? Terminamos de leer. Para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique, ¿qué cosa? La iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Para eso son los pastores. Para eso son los apóstoles. Para eso son los profetas. Esta noche vamos a ver algo. Hay como un resquemor cuando decimos apóstoles en alguna congregación. Y decimos, algunos incluso lo han dicho por las redes, grandes predicadores, dicen, los apóstoles ya no existen. Los apóstoles quedaron en el pasado. Ahora no hay más apóstol. Porque el apóstol dice que tenía que ver de primera mano los milagros de Jesús. ¿Y qué milagros vieron si ellos no vivieron con Cristo? Nacieron muchos años después. Entonces descartan. Vamos a ver que no. Profetas. En realidad no hay profetas como en la antigüedad. Porque Jesús dijo, el último profeta de Dios fue Juan el Bautista, nacido de mujer. Pero lo que Dios ha dado es profecía o don de profecía, que lo dio a la iglesia porque es muy importante. Lo vamos a ver ahora, hermano. Vamos a sacarnos un montón de paradigmas que tenemos referentes a estas cosas. No debemos ser ignorantes. Por el contrario, ignorante no es un insulto, sino es ignorar algo, es no saber. Yo soy ignorante cómo se toca ese teclado porque no toco. Soy ignorante de cómo llevar el compás en esa batería y eso no me hace menos. Simplemente nunca practiqué y no sé. ¿Verdad? O sea, ignorar es no saber, carecer de ese conocimiento, nada más. Pero sí tenemos que todos saber y conocer estos 5 ministerios que han sido dados a la iglesia. ¿Para qué? Para que la preparen, para que la edifiquen. ¿Y para qué? Para que la instruyan, para que hagan la obra de Dios. Si no están estos 5 ministerios, la iglesia carece de vitalidad, de crecimiento y de un montón de cosas. ¿Sabe qué?
El cuerpo humano, Dios lo dotó con 5 sentidos. ¡Qué casualidad! ¿Cuántos ministerios son? 5. ¿Los repetimos? Apóstoles. Segundo, profetas. Tercero, evangelistas. Cuarto, pastores. Y 5, ahora, pastor, ¿tiene que haber uno solo? No, porque el Señor dijo que Él, mirando las multitudes, las vio como ovejas sin pastor y les sintió compasión. ¿Y qué dice la Biblia? Jesús dijo: rueguen al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies, más pastores, gente que pastoree. Nos hemos hecho una idea del que el pastor es uno solo, que es uno solo el que hace esto, que es uno solo, todo pasa por las manos de una sola persona y nunca se puede completar la gran comisión si solamente lo hace uno entre muchos. Eso pasaba en la antigüedad, eso pasaba antes de la cruz. Ahora todos formamos el cuerpo de Cristo. Vamos a ver, el cuerpo humano Dios lo dotó con 5 sentidos, dijimos. Uno es la vista, ¿sí? El oído, el tacto, el olfato y el gusto. Y sabe que estos sentidos logran que nosotros podamos comunicarnos con nuestro entorno. Estos 5 sentidos nos hacen participar en el ambiente donde estamos y aparte nos previenen, nos avisan y podemos comunicarnos a través de ellos. Pero si falta uno de estos sentidos, ¿en qué nos convertimos? Discapacitados, ¿sí? Aunque podamos llegar a hacer las mismas cosas que hacen los demás, pero ya tenemos que poner un esfuerzo doble. Por ejemplo, cuando la visión falta, se tiene que agudizar los otros sentidos para poder reemplazar a esos ojitos que ya no ven como antes. Entonces, ¿qué es lo que se desarrolla muchas veces en las personas no videntes? El oído, el olfato, el tacto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por medio del tacto pueden saber, quizás guiarse de alguna manera con poder subir escaleras, bajar cordones de vereda. Bueno, todos sabemos lo que hace el tacto para una persona no vidente. El olfato, poder saber si hay humo en el entorno, si algo está pasando. Y una de las cosas que más se agudiza en una persona no vidente es el oído. Mi mamita, que en paz descansa, ella quedó cieguita 7 años, pero llegábamos en punta de pie, porque yo quería siempre hacerle alguna broma, porque ella estaba sentada en su sillón, y ella estaba calladita, como pensando siempre, o durmiendo. Y yo entraba despacito, y quería llegar y decir: ¿qué estás haciendo, Sergio? Me decía. Sabía que era yo. ¿Cómo sabe, mamá, usted? Para mí que usted me está mintiendo. Usted me ve por abajo del anteojo. Mi mamá tenía un oído, pero se le había... ¿Por qué? Porque eso tenía que reemplazar a ese talento o ese don que ella tenía de la vista, que lo había perdido. Así pasa espiritualmente también. ¿Sabe que el Señor dijo que somos un cuerpo? Y los discípulos hemos aprendido que está demostrado en la palabra en 3 maneras. 1, el cuerpo de Cristo que fue colgado en la cruz y murió por nosotros, ¿sí? 2, dice, nosotros como iglesia formamos el cuerpo de Cristo y el cual Él es la cabeza. Y 3, nuestro cuerpo, dice que es el templo del Espíritu Santo, entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo también.
Y entonces en estas tres dimensiones necesitamos estos sentidos bien ejercitados, dice el libro de Hebreos. ¿Por qué? Porque con estos sentidos bien ejercitados llegaremos a la madurez. Ahora, dijimos que el primero de los ministerios que va a edificar la iglesia es el apostólico, ¿verdad? ¿Se acuerdan eso? ¿Y a qué lo compararíamos? A la vista. La visión apostólica. Si la iglesia carece de esto, otros ministerios tendrán que reemplazarlo, pero ya no es un cuerpo sano, sino es un cuerpo discapacitado. Por eso necesitamos lo apostólico dentro de nosotros. Y ahora yo le voy a hacer un ejemplo. Fíjese en los Hechos, capítulo 2, verso 13. Acá vamos a ver un ejemplo de lo que es la visión apostólica. Hechos, capítulo 2, verso 13. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos, eso es todo, cuando el Señor derramó su Espíritu Santo en el Pentecostés. ¿Se acuerdan de esto? Estaban los 120 y de pronto vino un viento recio que sopló y llenó toda la casa y hubo una gran explosión y todos vinieron a ver los de Jerusalén que había pasado, y unos que vienen corriendo y otros que bajan de un altillo llenos del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Entonces algunos dijeron, pero otros en la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos, eso es todo. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres, mujeres por igual, y profetizarán. Había mucha gente que solo veía borrachos. ¿Se da cuenta? A simple vista, ¿qué veía? Un montón de ebrios, tambaleándose, hablando cosas que ellos no entendían. Pero Pedro, el apóstol, con esa visión apostólica no veía borrachos, él veía gente llena del Espíritu Santo y él veía la profecía de Joel cumplida. ¿Se da cuenta? Él estaba viendo lo que Dios estaba haciendo y él era protagonista de lo que Dios estaba realizando entre ellos. Esa es la visión. Entonces, Pedro les dice: no se equivoquen, porque esto es lo que está pasando. Esa visión apostólica es la que necesitamos. Un día, el 10 de mayo, estábamos en una casita aquí en el barrio Las Heras y el Señor me dijo: lluvia tardía como al principio. Eso fue todo, no me dijo nada más el Señor. Pero a mí el Señor me llevó a mirar y a ver cómo fue esa lluvia temprana, porque si la tardía va a ser igual que al principio, tiene que parecerse en algo. Y encontré que la iglesia se juntaba en las casas y participaba del pan y aprendían de la palabra y eran instruidos por los apóstoles. Y yo les dije a mis hermanos, muchos hermanos están aquí, tenemos que ir a las casas. ¿Se lo dije o no, hermano? Porque el Señor me permitió ver a través de la visión apostólica lo que iba a suceder.
porque allí el Señor va a derramar su Espíritu Santo sobre nosotros y la gracia de Dios va a comenzar una revolución en nosotros. Fue lo que les dije. Esta visión nos sacó de ese lugar, porque en un momento comenzamos a crecer tanto que le dije, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Tiramos estas paredes, construimos, nos vamos, ¿qué hacemos? Y el Señor me dijo, no habitaré más en templos hechos por la mano del hombre. Bendito Dios. Gracias, Señor. Entonces me desprendí de las paredes y bajo esa visión apostólica salimos de ese lugar. Y llegamos aquí y le dije, Señor, ¿y ahora qué sigue? Estando en mi patio de mi casa, y el Señor me dijo, prodigios y milagros van a acompañar la palabra. Y el Señor ha venido hablando con esa visión apostólica que hay que hacer lo que hicieron los primitivos discípulos. Hablar y salir de dos en dos. Entrar en las ciudades. Entrar en las casas y hablar de la gracia del Señor. Y el Señor va a ir añadiendo día a día los que han de ser salvos. Pero esto, ¿de dónde lo sacamos? Si alguien dice, ¿y quién les dijo? Porque muchos nos dicen, ¿cómo hicieron? Con la visión apostólica. Dios escogió a uno por su gracia y misericordia. A veces le digo, qué gente hermosa, Señor, que nos has dado. ¿Por qué me elegiste a mí? Pero Dios me ha dado esa, he podido ver, porque sin visión no hay dirección. Si usted no tiene visión, no sabe para dónde va. Tiene que usar los otros sentidos, pero la visión le indica que allí está la puerta. Sin visión no hay dirección. Y si no tenemos la visión, ¿para dónde vamos a ir? Nos vamos a pasar otros 14 años más dando vuelta en el mismo lugar. Por eso que es necesaria la visión apostólica. No es por esto que alguien diga el apóstol, no. La visión que ahora le voy a decir, como somos el cuerpo de Cristo, este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, este sentido también se tiene que activar en nosotros, en cada uno de los discípulos, en cada uno de los nacidos de nuevo. Usted tiene que ver las cosas diferente, con la visión de Dios. Porque la visión apostólica tiene que estar no solo en el pastor, sino en todos. Porque eso lo va a llevar a ver más allá del problema de la situación momentánea que usted está mirando. Porque eso va a traer esperanza y fe. Y usted se va a levantar en medio de la dificultad porque tiene la visión apostólica. Está en su vida. Dios se la dio. Son los 5 sentidos que se tienen que desarrollar, dice la Biblia en el libro de Hebreos, para que lleguemos a la madurez, para discernir entre lo bueno y lo malo. Eso dice la palabra. La visión apostólica es necesaria en la iglesia porque si no, no hay dirección. Y gracias a Dios, y por su gracia estamos aquí por una visión. ¿Se da cuenta? Si una iglesia no tiene visión, solo se quedó con la comisión. La comisión es ir y predicar el evangelio. Esa es la comisión, la gran comisión. Pero la visión, sabemos los discípulos que es cómo lo hacemos, cómo vamos. Y la visión la dio Jesús. Dice, tenemos que predicar, bautizar y enseñar. ¿Se acuerdan? Esa es la visión. Y eso es lo que el Señor no ha hecho nada nuevo. Nos ha ayudado a implementar estas cosas entre nosotros. ¿Se da cuenta que lo apostólico lo necesitamos? Aunque no consideremos a nadie apóstol entre nosotros, pero sí la visión apostólica la tenemos que tener todos. No uno que se haga el apóstol y todos andamos detrás de él. No, eso está dado para todos, ¿se entiende?
Esto no le pertenece a un solo hombre, esto es del cuerpo de Cristo. Nos edificamos en el cuerpo de Cristo, pero el Señor también ha puesto a alguien que le ha dado visión. ¿Para qué? Para que edifique al resto, para que lo prepare en base a esa visión. Segundo, y no sigamos dando vuelta ahí, ¿qué es lo que dice? Por ejemplo, hay otro sentido, el oído. ¿Y qué hace el oído? Escucha. Es para eso. Y cuanto más afinado está ese oído, no se le escapa detalle. ¿Verdad? ¿Con qué lo vamos a comparar? Con el profeta. El profeta tiene que oír ¿a quién? La voz del Señor. Y nosotros sabemos que el Señor nos habla por 4 vías, ¿sí? Una es el Espíritu que nos habla con voz interna. Yo disfruto tanto de eso. Yo disfruto cuando me habla el Espíritu de Dios. Segundo, por sueños. Tercero, por visiones. Y cuarto, cuando me habla por la palabra. Cuando me habla por la Escritura. Esas 4 vías las usa el Señor para hablar conmigo. En mi intimidad, personalmente, pero también el Señor tiene oídos dentro de la congregación y de la iglesia para comunicarles, para advertirles, para traer consolación. Dice el Señor esto y trae esa consolación al resto de los hermanos, a la iglesia de Cristo, la edifica, pero a la vez dice que este es el que va trayendo esa profecía contemporánea, porque está el profeta que quedaron plasmados en la Biblia, pero ahora este sentido profético que hay en la iglesia va hablando lo que va sucediendo hoy, 2024. Porque necesitamos ese sentido, ese ministerio entre nosotros. Y lo tenemos. Lo tenemos entre nosotros. Gente que oye la voz de Dios y dice, hermano, el Señor me mostró eso. Y no uno, tenemos varios que el Señor va alternando y nos va diciendo por dónde tenemos que ir. Es muy necesario el profeta entre nosotros, porque sin profecía el pueblo se desenfrena, dice el Antiguo Testamento. Tenemos que ser edificados y el Señor puede usar a cualquiera de nosotros. El que se alinee, el que quiera oír la voz de Dios, el que apague las voces. ¿Cuándo apagamos las voces? Cuando este oído solo lo calibramos con el Señor. Cuando dejamos de escuchar ciertas cosas que no nos edifican. Cuando dejamos de prestar el oído para cosas que no sirven. ¿Se entiende? Cuando apago quizás músicas que no me edifican. Pero se están volviendo religiosos. Pero el profeta tiene que oír lo que el Espíritu está hablando, lo que el Señor, el Padre está hablando por medio del Hijo, por medio del Espíritu Santo. Y es muy necesario, hermano. Hace 2 domingos atrás el Señor nos habló en la playa. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos estuvieron en esa reunión? Después de los bautismos el Señor nos habló. ¿Hay profeta entre nosotros? Amén. Gracias a Dios por esos ministerios que son tan necesarios entre nosotros. Porque si no, perdemos el rumbo, amados. Pero si los tenemos, somos un cuerpo sano. Si nos faltan, somos discapacitados. Tercero, ¿cuál es el otro ministerio que sigue? El evangelista. ¿Sabe quiénes son esos? Ese es el tacto. Esas son las manos que siembran, las manos que cosechan. Esa gente tenemos un montón y abunda.
ponen en los estados y yo me gozo. Ayúdenme a orar porque tengo que compartir el plan esta tarde. Y cuando decimos el plan para los que vienen por primera vez, estamos hablando del Evangelio de Cristo, el misterioso plan que estaba escondido desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. Pablo lo dice. Ahora, esos son incansables. Esos son como el viento. No se pueden estar quietos. Siempre están alcanzando, siempre están buscando, siempre están sembrando y siempre están cosechando. Esos nunca se quedan quietos. Esas son las manos de la iglesia, las manos que ayudan, las manos que socorren, las manos que trabajan. Ese es el sentido del tacto, los evangelistas que hay entre nosotros. Los necesitamos a todos. Un ejército tiene que haber aquí. Porque de a uno tenemos que ir alcanzando los que han de ser salvos, dice la palabra. Pero tenemos que estar dispuestos. Por eso que nadie queda fuera. Y estos son los que edifican la iglesia. Porque van poniendo piedra sobre piedra hasta llegar a ser una construcción para el Señor. Una casa viva, dice la palabra. Son piedras vivas que se van acomodando. ¿Quién las hace? Los evangelistas entre nosotros, que son ayudados por el profeta bajo la visión apostólica que el Señor ha dado. ¿Ve cómo todo va hermanando? Dios bendiga a los evangelistas que hoy tenemos. ¿Y qué son todos? Antes decíamos, tenemos un evangelista, era un hermano que hacía campaña y todos estábamos allí apoyando la campaña. El trabajo que hacíamos, llevábamos un banco, poníamos una pancarta, pero después todos a mirar al evangelista como lo hacía. ¿Cuándo íbamos a completar el número de los que tienen que ser salvos? Si eso lo teníamos que hacer entre todos. Pero no estaba la visión, no estaba el oído y faltaban esas manos, estaban mutiladas. Había un dedito que por ahí se movía tratando de hacer algo. Pero ahora estas manos tienen que estar libres aquí. Amén. Todos. Es una tarea de todos. Así como el Señor me permite enseñar la palabra, también voy y hago trabajo de evangelista. También el Señor me muestra y hago el trabajo del profeta. Y así también el trabajo del maestro. Y así estoy en todo lugar tratando de cubrir algún lugarcito, pero me gozo por mis hermanos que tienen ese sentido bien activado en sus vidas. Los evangelistas son necesarios, hermano. Y estamos en el tercero, dijimos. El cuarto. Somos todos. El olfato. ¿A qué lo vamos a comparar? Al pastor. La nariz o el olfato está muy ligado a que a los aromas, a oler. ¿Y sabe qué dice la Biblia del pastor? Que huele a qué. ¿A qué? A oveja. Y para oler a oveja tiene que estar con las ovejas. Tiene que permanecer con las ovejas. Tiene que juntarse con las ovejas. Para que esté hediondo a ovejas. Y ese olor, ¿de qué es? Del problema de la oveja, de la situación de la oveja. Sabe que el hermano le está pasando esto, le está pasando lo otro. De esos tenemos un montón. Tenemos un montón porque tienen que abundar. No es uno solo. Le pusimos pastor a uno, pero ese solo no puede hacer nada. Todos. Y vamos a orar para que el Señor cada vez nos mande más pastores para poder levantar y las ovejas que están desamparadas sean alcanzadas por los pastores que el Señor tiene que mandar aquí para que pastoreen las ovejas. ¿Sabe que el pastor extraña a los que no vienen? ¿A cuánto le pasa? Pero no se queda ahí el pastor. ¿Qué hace? La va a buscar.
Llega, pues, golpea las manos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Había uno que decía, ¿no te vino a ver el pastor? No, yo soy el pastor. Por eso te extrañé y por eso vengo. Porque soy el pastor, tengo que tener ese sentido de pastor. Pastor no es un título. Pastor es un ministerio. Pastor es un sentido que se me despierta a mí naturalmente, espiritualmente. Y cuando yo extraño a mi hermano y voy, estoy haciendo obra de pastor. ¿Sí? El pastor, ¿qué hace con el que se queda en el camino? El pastor dice que se la carga. Cuando está endeudado y no quiere saber. Y me quedó eso de Juliancito que decía, yo miraba la cumbrera. ¿Cuántos hay que por las deudas, problemas, situaciones, están mirando un palo para poder ahorcarse allí? Pero allí llega el pastor a cargar esa vida. Quizás a meter la mano en el bolsillo y decir, te ayudo, hermano. Vamos a tratar de salir de esta deuda, no te preocupes. Buscar la forma de llevar sanidad, de llevar alimento, de alimentar, de consolar, de estar, de pasar. A veces el pastor no tiene que decir nada, solo estar. Cuando alguien pasa por el valle de sombra y muerte, se espera que el pastor esté hablando y esté. No, a veces la persona lo único que quiere es que alguien esté al lado de él y saber que lo entiende. El pastor es muy necesario en el cuerpo de Cristo. Y todos tenemos que ser pastor. Usted no me mire a mí. Yo tengo un título que se me dio. Vaya a saber, por gracia y misericordia de Dios. Pero somos todos pastores. ¿Se entiende? Tiene que estar esto bien desarrollado en Casa de Pan. Tenemos que ser pastores. Porque vamos a edificar esta iglesia. Porque es la iglesia de Cristo, es la familia del cielo. Bendito es Dios. Nos vamos a cargar a nuestros hermanos. Vamos a socorrerlos. ¿Sabe cuando se están cayendo al precipicio qué hacía el pastor? Venía con su cayado y donde nadie llegaba, él se atrevía a agarrarse de una ramita en el borde del precipicio, arriesgando su vida para rescatar a esa ovejita. Eso es lo que tenemos que hacer. No tenga miedo a ensuciarse las manos por un hermano que está en necesidad. Porque si no tenemos ese sentido, se nos pueden desarrollar la música, la alabanza, y nos podemos hacer expertos en otras cosas, pero vamos a dejar de edificar el cuerpo de Cristo y nos vamos a volver discapacitados. ¿Se entiende? Gente mutilada, que necesitamos ayuda y que no vamos a poder ayudar a nadie. Tenemos y necesitamos pastores que el Señor levante con un corazón, dice la Biblia, libro de Jeremías, pastores con ciencia y conocimiento, que amen al rebaño, que no se coman a la oveja engordada, no se aprovechen de los hermanos, sino que tengan ese corazón transparente para buscar al que se queda. ¿Se da cuenta que no estoy hablando de mí? ¿Estamos hablando de todos? Todos somos pastores. Y por último, no el menos, el Señor habla del gusto, de la boca. Estamos hablando de la boca. ¿Y con qué lo compara el Señor? ¿Con quién? Con el maestro. ¿Sabe por dónde entra el alimento al cuerpo? Por la boca. ¿Por dónde entra el alimento a nosotros como cuerpo de Cristo? Por medio del Maestro. Discípulos del Señor, ¿por dónde están alimentándose ustedes? Por esa boca que es el Maestro que el Señor ha puesto en nosotros. Entre nosotros. Dios bendiga a los que están sembrando y enseñando, discipulando en los distintos barrios.
porque son la boca por donde se está alimentando el pueblo de Cristo. Pero aparte, la boca no solamente tiene que llevar alimento al cuerpo. Dice que está hablando del gusto. Y el gusto, ¿sabe lo que hace? Analiza la comida. Y se fija si es nutritiva, si es agria, si es dulce, si es amarga. Eso es el gusto, ¿verdad? Entonces, no cualquier comida entra por esa boca, porque el sentido está agudizado del gusto, y ese es el maestro que analiza las cosas, que ve si lo que está entrando en el cuerpo es de Dios o no. El Señor lo ha capacitado para que Él pueda discernir estas cosas. Cuanto más aprende, cuanto más el Señor le enseña, cuanto más experiencias tiene con el Señor y en privado, estudiando la palabra, mejor desarrollado tiene el gusto. Y el cuerpo crece sano. Tenemos entre nosotros maestros de la palabra, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado. Ahora, la Biblia dice que en el último tiempo de la iglesia, en Apocalipsis capítulo 3, verso 22, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu, entender lo que Él dice a las iglesias. Y el que sigue. No, anterior, hijito. A ver, vamos a leer del 15, ya no pasamos. Del 15. 3:15, bien. 16, nos fuimos muy atrás. El 17. No, el 16 está bien. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, ¿qué haré? Te escupiré de mi boca. Eso está hablando el Señor a la iglesia de Laodicea, la última iglesia. O sea que el Señor está hablando de alimento tibio, una mezcla de lo frío con lo caliente. Y lo tibio, ¿qué dice que va a hacer el Señor? Lo va a escupir. Es la última iglesia que se cree que está muy bien, que no tiene necesidad de nada, que ha enriquecido, que está todo perfecto, pero el Señor le dice, yo te veo que estás ciego, desnudo, y que eres un pobre, desventurado, le dice el Señor. Y le da consejos el Señor lo que tiene que hacer, pero después le dice, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. ¿Se da cuenta? Estamos en el tiempo de la última iglesia donde va a haber una mezcla de alimento que va a estar entrando en las congregaciones, pero el cuerpo de Cristo se sigue nutriendo por el verdadero gusto que da el Espíritu. El que sigue, el 17. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. No te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego, estás desnudo. 18. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez, y compra un ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. 19. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Está hablando lo que el maestro tiene que lograr en esta iglesia de la Odisea. Y el 20. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré. ¿Y qué cosa? Y cenaremos juntos como amigos. ¿A qué hora se cena?
a la noche. Hay algunos que cenan y después se van a trabajar. Pero lo normal de la cosa, cuando cenamos es porque ya nos vamos a acostar, porque el día se terminó, ya no se puede hacer más nada. Jesús dijo, mi Padre trabaja, yo trabajo mientras el día dura, pero llega la noche cuando nadie puede trabajar. La noche está llegando y este es el último tiempo y el último periodo de la iglesia. La iglesia ya no se vuelve a nombrar en el libro de Apocalipsis hasta Apocalipsis 19. Aquí ya se termina el periodo de la gracia y de la iglesia. Y dice que en este tiempo lo que va a predominar es la mezcla. Es creerse que estamos bien, pero dice el Señor, estás muy mal. Por eso, por tu tibieza, por lo que come. Dice que comes caliente y después frío, o eres caliente y después frío, te voy a vomitar de mi boca. Estamos en el tiempo de la Odisea, donde necesitamos a los maestros que tengan el gusto bien afinado para que la palabra que venga no provoque tibieza en nosotros. ¿Y sabe qué? ¿De qué está hablando? De una mezcla. Está hablando de religión y de gracia. Y en este tiempo abunda. Le llamamos el Evangelio del menjunje. Sí, porque le ponemos gracia, perdón, le ponemos transformación, pero también le ponemos obra, que tiene que guardar ciertos ritos, guardar ciertos días, hacer ciertos pasos, ciertas caminatas, cumplir con ciertos horarios. Hemos hecho una mezcla en los evangélicos de este tiempo. Y el Señor dice, ojalá vivieras por las obras o vivieras por la fe. Pero por cuanto vives con un pie acá en la gracia y otro pie en la ley, para mí eres un tibio. Te voy a vomitar de mi boca. Así no sirves. Porque la ley solo vino, la ley es justa y buena, pero es como un espejo. Solo puede mostrarme qué tan lejos estoy de Dios. Pero la gracia lo que hizo fue perdonarme, lavarme y acercarme. Y lo que la ley no pudo hacer, la gracia lo hizo perdonándome, restaurándome y haciendo nacer de nuevo a un hombre pecador y sucio como éramos. Nos ha transformado. El testimonio que escuchábamos hoy, ¿quién lo hizo? La gracia de Cristo. La transformación del Señor como con cada uno de los que tenemos una historia con Jesús. Pero la mezcla de las cosas no va a lograr nada por años. Nicolás decía, años estuve en una congregación. Dios bendiga a nuestros amados hermanos. No sé qué congregación era, pero quizás falta alguno de estos sentidos, porque él nunca pudo dejar ese vicio que tenía. Pero la culpa era de él. Pero sabe, cuando el hombre nace de nuevo es Cristo, no somos nosotros. Nadie puede con su fuerza. Y tenemos que entender una cosa, amados, los que están por primera vez, esto nunca se trató de nosotros. Esto siempre se trató de lo que hizo Él en la cruz. Yo quedé afuera. Yo y mi fuerza y mi voluntad, mi poder de decisión quedan costados, porque cuando Cristo viene a la vida humana, Él es el que hace la transformación. La palabra del Señor dice que cuando yo muero, entonces Él puede venir a vivir dentro de mí y hacerme nacer de nuevo. Y lo que yo nunca pude lograr, Él lo va a lograr en mi vida, porque Él va a pelear mis batallas. Lo que es muy difícil para mí y casi imposible que yo lo logre, lo va a hacer el Señor. Pero yo tengo que entregarle mi vida a Él, morir a todos mis deseos, mis venganzas, mis rencores, mis odios, y decirle, Señor, así como tú me perdonaste, yo perdono.
Yo suelto perdón. Yo quiero tu paz, Señor, en mi vida. Que tu paz gobierne mi corazón y mi casa, mi familia y mi vida, Señor. Para que esa paz sea duradera, usted tiene que estar en paz con Dios. Una cosa es tener la paz de Dios, que Dios le da de su paz y aleja todo espíritu inmundo que pueda venir a perturbar su paz. Pero algo muy distinto es cuando yo estoy en paz con Dios, cuando mis problemas, mis situaciones, mi vida tan miserable, ahora está a cuenta con Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de Cristo. Él pagó el precio en la cruz. Yo creo en eso y soy transformado. ¿Sabe? Esto no se trata de cambiar. Así, si hay algún religioso, perdóneme. Pero esto no se trata de un cambio. Yo tengo que cambiar. La salvación se trata de un intercambio. ¿Se entiende? Lo que Cristo hizo, dice que Él cambia su justicia por mi pecado, su salvación por mi condenación. Él me da vida por mi muerte. Él intercambia. Yo tenía que morir en la cruz. Él murió en mi lugar. Él me vistió con esa justicia que Él tenía. Me vistió a mí. Ahora el Padre no me ve como era antes. Ahora me ve por medio de Cristo. Me ve justo, perdonado, lavado, dice la Biblia. Y aún falta verse glorificado, que es cuando el Señor venga a buscar su iglesia. Bendito es Dios. Estos 5 sentidos tienen que estar en la iglesia para que la iglesia sea edificada. Pero también tiene que estar en nosotros. Nosotros tenemos que tener la visión en nuestro espíritu. Tenemos que acoplarnos a la visión apostólica que Dios dio en la casa donde estoy congregado, al cuerpo al cual pertenezco. ¿Se entiende? Tengo que oír y tener mi oído dispuesto a oír al Señor en todo momento. Habrá alguien que el Señor usa para traernos una profecía, un mensaje del Señor, pero yo también tengo que despertar mi sentido a oír lo que el Espíritu me habla a mí, en mis cosas personales. Tengo que tener ese sentido de evangelista, ese deseo de alcanzar a mis amigos, a mis familiares que se están perdiendo. Yo tengo que ir por ellos. Dice Pablo, y yo caigo de rodillas para que les sea revelado este misterioso plan. Así tengo que hacer yo. Ese sentido evangelista tiene que estar en mí, no solo en mis hermanos de la congregación, sino en mí también. Porque quizás nadie llegará a hablarle a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis sobrinos, más que el Señor quiere usarme a mí. Y por medio de mí, la confianza que me tiene, sabe que yo no le estaré haciendo una broma pesada. Podrán confiar de que yo nací de nuevo y ellos también pueden hacerlo. Ese pastor tiene que salirme a mí para socorrer al que se está quedando, aquel que se está perdiendo en el barranco, que no tiene más esperanza. Yo tengo que ir y tiene que nacer eso en mí, como cuerpo de Cristo, mi persona, salir a buscar a los que se están perdiendo. Ese pastor tiene que aflorar en mi vida. Así como es para el cuerpo de Cristo, también es para mí personalmente. Y último, el maestro de esta congregación tiene que estar analizando, degustando la palabra y lo que el Señor va revelando. Pero yo también en mi vida privada tengo que estar comiendo, tengo que estar analizando y aprendiendo para yo también poder enseñar. Porque me tengo que convertir en un discípulo que aprendo y enseño. También tengo que tener discípulos, ¿o no? Entonces veo que esto, si está en nosotros, no hay nadie que nos pueda parar. Seremos edificados y vamos a crecer y vamos a ir multiplicándonos porque esos 5 sentidos estarán desarrollándose en nosotros.
Y Hebreos dice que por estos 5 sentidos llegaremos a la madurez en el discernimiento de todas las cosas. Entonces, ¿verdad que cuando digo Hebreos capítulo 5, verso 12, en Reina Valera está más claro? Pero ahí usted puede leerlo en su casa y ver que cuando se desarrollan los sentidos, podemos hacer la obra del Señor y no estar cometiendo errores. Dijimos, ¿puede ser, hijo? Reina Valera, ¿puede ser? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que teniendo necesidad de leche y no de alimento sólido, el que sigue, y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia, porque es niño, siga. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Necesitamos desarrollar estos 5 sentidos, amado. Y cuando les diga, ¿qué tienen apóstoles ustedes ahí? No tenemos apóstoles, pero tenemos la visión apostólica. Sí, creemos en la visión apostólica y ese es uno de los sentidos que nos está edificando. ¿Para qué? Como decía la palabra, para hacer la obra del Señor. Si no lo tenemos, no podemos hacer la obra. ¿Se da cuenta? No podemos hacer la obra del Señor y la obra de Cristo. Lo que Él vino a hacer, nosotros no podemos transmitirlo si nos faltan los 5 sentidos espirituales. Apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. ¿Se entendió, hermano? ¿Los aburrí? Bueno, pero si ya lo entendimos, ¿para qué vamos a seguir? Porque seguir dándole vuelta y ya está, dice el pastor. A mí me dicen, cuando ya se entendió, listo, ya está. Por eso yo me aseguro que esté clarito. ¿Alguien no entendió? Lo empezamos de vuelta. Estamos bien. Amén. Bendito es Dios. Consejito. Apague un poco la cumbia, ¿vio? Yo el fin de semana tengo cumbia de todas las esquinas, sí, y aún de la otra cuadra también. Ni dormir de noche porque son las 3, 4 de la mañana y está la cumbia con todo. Si usted es de eso, apague un poquito. Escuche, alabanza al Señor, edifíquese, comience a pagar incluso, mire lo que le voy a decir, a predicadores que no hablen de la gracia del Señor, que le impongan reglas y ataduras, que eso no tocan ni con un dedo. Empiece a llenarse y a aprender, apague las voces, quédese en silencio y ni siquiera usted hable. Si se levanta por la madrugada y va a orar, no empiece con su discurso y la liturgia. Quédese en silencio. Porque ahí es cuando el Espíritu le habla. Siempre me pasó así. No tuve que hablar. Me quedé en silencio. Pensando en mi Señor. Solamente dije, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Y tal vez no fue inmediato, pero 15, 20 minutos de silencio. Y el Espíritu me habló. Dice la Biblia que es un susurro. Y así es. Es un susurro tan suave, pero que te estremece y te quebranta porque es tan dulce su voz.
Aprende a escuchar la voz de Dios. Aprende a oír su voz. No te va a fallar lo que te estoy diciendo, porque el Señor quiere hablar con nosotros, pero quiere que apaguemos las voces. La voz tal vez de mi odio, de mi rencor, de mi venganza. El Señor quiere que apaguemos esas voces, porque Él quiere hablarnos. Te habla aquí, te habla en sueño, pero Él quiere hablarte, quiere que aprendas a conocer su voz. No está en el terremoto, no está en la violencia de un viento, algo majestuoso. Siempre, siempre el Señor me habló en el silencio. Me he despertado y vive Dios por las mañanas. Miro el reloj, son las 5, las 4. En alabar al Señor en mi cama. Porque el Señor me habla en ese silencio. Aprendamos a oír la voz de Dios, amados. Porque tu vida va a cambiar como ha cambiado la mía. Escuchar la voz de Dios es tan importante y es para todos. No es solo privilegio del pastor, del hermano tanto, es para todos. Apaga las voces, vas a ver que Dios te habla. Y es muy cortito lo que te dice, pero te llena el alma. Oramos al Señor. Papá, gracias por este tiempo, porque nos enseñas, Señor. Nos enseñas todo el tiempo. Gracias por tu amor, por haber despertado nuestros sentidos en este lugar. Gracias, papá, por rodearnos con tanto amor, por lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo por medio de nosotros. Nos ponemos en tus manos. Desarrolla estos sentidos en nuestra vida para que podamos hacer tu obra, Señor. Porque esto es espiritual. Esto es, Señor, celestial. Esto es pan de vida del cielo. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, mi hermano.